Hola gentes, no sé si ya saben, pero acabo de terminar de hacer un corto animado de un aguacate detective. El corto se llama Operación Mofruta y pues esto es un mini documental acerca de cómo lo hice, nada más porque me dieron ganas de platicarles el proceso, mientras muestro algunos timelapses de algunas partes del corto. Básicamente, hace varios años, pues hicieron un concurso en mi prepa de crear historias, y yo creé una historia de un aguacate detective para ese concurso. Al final, como solo participamos 2 personas, no hubo concurso XD. Sin embargo, pues la historia me gustó, así que quise hacerle su propio corto animado, aunque realmente la historia que escribí para ese concurso es completamente diferente a la historia que quedó en la animación final. Realmente lo único que se mantuvo igual fue el concepto de un aguacate detective que se llama Thundor Avocat y el hecho de que en un momento de la historia los personajes juegan ajedrez. Todo lo demás terminó siendo diferente. Está bueno, ahora sí vámonos al proceso. Pues bueno, antes de escribir el guión, a mí me gusta hacer story beats para darme una idea de cómo va a ser cada escena del corto. En total hice 3 versiones diferentes del corto en versión Storybeat, porque las primeras 2 no quedaron bien. De hecho, la primera se parecía mucho a la historia original que escribí en la prepa, pero después la alteré bastante. Ahora sí, la siguiente parte del proceso fue el guión. Lo que están viendo en pantalla son screenshots del guión que hice. También hice varias versiones del guión, ya que para poder escribir un buen guión es necesario cambiarlo y reescribirlo un montón de veces. Lo que más me costó trabajo al hacer el guión fue saber cómo simplificar la historia, ya que la historia original era mucho más larga y compleja, entonces la tuve que simplificar para que cupiera en un corto de 9 minutos. Lo que hice después fue el storyboard. Para los que no saben qué es un storyboard, es básicamente contar la historia con dibujos, más o menos como si fuera un cómic, para poder planear cómo va a ser la animación. También hice varias versiones del storyboard. Por ejemplo, en las versiones tempranas, el primer acto iba a ser mucho más largo, entonces lo tuve que recortar como se puede ver aquí en esta escena. Thundor está viendo la tele. Esto no llegó al corto final. Ahora, aunque no lo parezca, el storyboard es la parte más difícil de hacer de todo el proceso. No porque sea difícil dibujarlo, sino más bien porque es difícil planear exactamente qué va a pasar en cada shot y dónde va a estar la cámara en cada shot. Lo siguiente que hice fueron los backgrounds. Yo sé que los backgrounds de mi corto no son backgrounds profesionales. La verdad es que no tengo un nivel de dibujo tan avanzado para hacer backgrounds súper bien hechos, y justamente por eso traté de ir por un estilo más cartoony, como para que se notara que son dibujos. Y pues así quedaron. Ahora sí entramos al mero mole, la animación. Primero, basándome en el storyboard, antes de animar, hice thumbnails para saber exactamente qué movimientos debía hacer cada personaje. Por cada thumbnail, dibujé una de estas tablitas. Estas tablitas que ven sirven para decidir el timing de la escena y para saber exactamente en qué frame va a pasar cada cosa. Por ejemplo, las rayitas amarillas sirven para decidir dónde van a estar los keyframes. Para los que no sepan, los keyframes son todos los frames que sirven para contar la historia, mientras que por otro lado, las rayitas azules son los in-betweens, que son los frames que ocurren en medio de los keyframes. Posteriormente, basándome en los thumbnails, dibujé a los personajes cuadro por cuadro como pueden ver en pantalla. Esta es la parte más tardada de todo el proceso. Ahora, con respecto al sonido. La música claramente no la inventé yo, claramente la descargué de YouTube, pero sí cuidé que fuera pura música que no tuviera copyright. Ahora, lo que sí hice yo fue editar el corto. Como pueden ver, lo edité en CapCut. Yo sé que CapCut no es un programa profesional para editar, pero es el que se me acomoda más, así que pues sí.
Aquí básicamente nada más fue cuestión de pegar toda la música y todos los efectos de sonido donde quería que fueran. Yo sé que esto suena como algo muy fácil, pero también piensen que absolutamente todo tiene efectos de sonido. Cada vez que los personajes caminan, suenan los pasos. Cuando arman Legos, suenan las piezas haciendo clic. Y así. Otra parte del proceso muy importante es el voice acting. La voz de Tundor la hice yo mismo. La voz de Tamara la hizo Clacle. La voz de Brocolio la hizo Juanpa. Y la voz de Sanata la hizo Ana María. Ahora, si saben quién soy yo, lo más probable es que también sepan quiénes son ellos. Pero en caso de que no sepan, los tres son artistas muy talentosos y estas son sus cuentas de arte. Así que, síganlos. Ok, Operación Mofruta está repleto de referencias e easter eggs a otros cortometrajes de animación Watoru. Si no te sabes el lore de animación Watoru, pues claramente no te vas a entender las referencias. Pero si eres uno de los tres pelados que sí se saben el lore, ahí les va. Cuando Tundor está estudiando para su examen, a la izquierda se puede ver una lista de los personajes de los shishis. En esa misma escena, el texto que está escribiendo Tundor es en realidad el primer párrafo de la historia original de Operación Mofruta que escribí en la prepa. Cuando Tundor está tratando de resolver un misterio, podemos ver a muchos personajes de animación Watoru en su pared. Entre ellos están Corazoncito de Corazoncito y la familia Figura, Changoso de la familia Animal, Rebotabota de las aventuras de Rebotabota, un shishi de los shishis, una zanahoria de Oscris y un esqueleto de Calacas. También hay un cartel que dice Accidente en Ciudad Trápalo. Ciudad Trápalo es la ciudad ficticia donde ocurre Calacas. También hay un cartel que anuncia el 14 de mayo del 2019. Bueno, ese día fue cuando terminé de hacer el primer episodio de los shishis. ¿Pero qué significa todo esto? Significa que Tundor está descubriendo que todos los cortometrajes de Watoru forman parte del mismo universo. Eso lo dejo a la interpretación del público. En otra escena, cuando Tundor y Tamara están viendo las nubes, hay una nube que tiene la forma de un shishi. Cuando Tundor y Sanata escapan de Tamara, en el background se puede ver una tienda de esquís de Gotón. Sí, el que sale en Aguacero. Del otro lado de la calle hay una farmacia Frutilares. Esto es una clara referencia a las farmacias similares. Esto no tiene nada que ver con animación Watoru, pero bueno. Poco después, en este shot, aparece una tienda que se ve medio borrosa, pero el cartel dice Peluquería Rabanobota, que es una referencia a las aventuras de Rebotabota. En ese mismo shot, aparece una tienda de camisas naranja. Esa tienda es una referencia a la tienda de camisas de Corazoncito y la familia Figura. Incluso se ve la figura de los tres personajes principales. Y bueno, eso es todo el making of de Operación Mofruta. Gracias por verlo hasta el final. Si te gustó, te recomiendo ver más cortometrajes de animación Watoru en YouTube. Gracias.